El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, compareció este martes ante el Senado de la República en el marco de una serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Hay varios temas sobre la mesa, desde la caja militar hasta el presupuesto para las Fuerzas Armadas y el funcionamiento en general de las fuerzas, hasta el pedido de una comisión investigadora que se va a votar hoy sobre algunos trabajos de inteligencia, trabajos clandestinos de inteligencia en democracia. Para hablar de todo esto está con nosotros el senador del Partido Nacional, Javier García. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, y gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Un placer. ¿Quedó conforme con las explicaciones del ministro? Primero, quedé conforme con la realización de la sesión, sí, que es un dato, me parece, político no menor por el tema que estamos hablando. Que haya ido el ministro en el régimen, digamos. A ver, yo no me recuerdo, me pueden sacar un dato y puede ser, pero yo no recuerdo que desde la recuperación de la democracia... ¿Ah, tanto? Sí, 30 años. Hubiera una instancia, en llamado a sala, sí, en este caso Comisión General, para analizar, no una denuncia concreta, que para eso fueron ministros de defensa, yo me acuerdo de algún caso, no, para analizar la situación de las Fuerzas Armadas. ¿En qué están las Fuerzas Armadas? Que yo recuerdo la primera vez. ¿Por qué? Y primera vez, ya le digo, de hace 31 años. Sí. ¿Por qué? Esto no pasaba porque el tema militar, durante muchos años, yo creo que por razones ideológicas, por resabios del pasado, por prejuicios, pongan lo que quieran, lo puso el sistema político como en un rincón fuera de la vista. Atendíamos el metabolismo basal, lo necesario como para que no caiga mucho y que no moleste mucho, ¿no? Pero nunca se había analizado. Pero llegamos a una situación límite, absolutamente límite, tanto en lo que significa el personal, el soldado, como las fuerzas en sí institucionalmente, es decir, las cosas que tienen para trabajar. Primero, por eso estoy reconfortado de que el sistema político, en este caso el Senado, todos los partidos, haya traído el tema Fuerzas Armadas. Las respuestas fueron muy generales. Eran muchos temas también, ¿no? Sí, la realidad es muy fuerte, pero yo hice un planteo de 3/4 de hora, 1 hora, un diagnóstico muy preciso, ahora le digo alguna cosa, y después hice 29 preguntas. Sí. Y la respuesta fue, no veremos, nosotros también tenemos ganas. Yo dije, a ver, esta es la realidad, si usted me permite, Leandro. ¿Cómo se puede describir hoy la realidad? Crítica. Estamos en del punto de vista crítica. Es un organismo del Estado que está... a punto, puede llegar a perder lo que se llama la capacidad de resiliencia, la capacidad de levantarse. La Armada y la Fuerza Aérea son fuerzas que están prácticamente inoperantes. Prácticamente inoperantes. Hay una cantidad de personas a las que se les paga el sueldo, van a trabajar, pero no cumplen no tienen posibilidad de cumplir con la función. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo la Armada, si no tiene barcos que naveguen, no existe? Y la Armada tiene 13 barcos acá, que son un museo de hierro viejo y oxidado. ¿Y salen a navegar esos? Algunos salen. Algunos, un promedio de 2 días al mes. 2 días al mes. Al mes. Algunos, claro. Otros no salen nunca. No, por supuesto. Algunos están en lo que se llama C4. Todos los barcos, los que navegan, están en condición que se llama técnicamente C3, Charlie 3, que quiere decir está con serios daños, navega con serios daños y con problemas de seguridad. El C4 no puede mover, eso no puede navegar. Todos los que navegan, que son poquititos, son 3 en total, pero de ellos muchos están en C4 y algunos están, la mayoría que navegan en C3. Alguno puede decir, bueno, en realidad en Uruguay... ¿para qué van a salir los barcos a gastar combustibles si en realidad no hay una hipótesis de conflicto real con los vecinos? No hay otras cosas que debería vigilar. Tú me decías recién, sí, ¿cuál es la situación? Yo te diría, crítica. En la Fuerza Aérea la situación, desgraciadamente, tenemos ejemplos muy cercanos que ha sido más grave todavía, ¿no? Sí. Crítica, pero aparte Uruguay es un país en donde estamos indefensos, al borde de la indefensión. Sería una idiotez grande como el Palacio de Salvo, como el Estadio Centenario, siguiendo el ejemplo del bloque anterior, decir nosotros vamos a prepararnos para la guerra. Sí. No, es una idiotez. Pero las amenazas que tenemos como país matan tanto como la guerra. Y las pérdidas pueden ser tanto como una guerra. ¿Qué son? Narcotráfico, o sea, crimen organizado, terrorismo, custodia y cuidado de nuestras riquezas naturales. Es decir, si ahora, en este minuto, hay un barco brasileño, pirata, que está robando nuestra pesca, que son... Está pescando en mar... En el frente marítimo, en el litoral digamos. Algo que pasa varias veces por año. ¿Sabe cuántas veces, yo le dije el otro día, cuántas patrullas de aguas jurisdiccionales hicieron el año pasado? Al año, en 365 días, 9 aviones. Y esto que usted lo dice acá lo saben los que pescan ilegalmente. Entonces, si le dicen, miren, uno ve, yo qué sé, o se entera que hay un barco brasileño robando nuestra pesca, que es trabajo uruguayo
le avisan a la Armada que está acá, a 10 cuadras de acá. A 10 cuadras de acá sale un barco que cuando llega allá, ese pescado que robaron estos barcos brasileños lo están comiendo en milanesa en San Pablo. Porque llega el otro día. Entonces, y hay millones de dólares. Bueno, en la Laguna Merín, yo dije, ahí roban cientos y cientos. Pero aparte le agrego otra cosa más, plataforma continental. Acabamos de tener una excelente noticia como país, la extensión de nuestra plataforma. Nosotros somos un país que somos más mar que tierra, hoy tenemos más mar que tierra como territorio, ¿no? Aunque sea una paradoja lo de territorio. Cuidar nuestra plataforma, que son riquezas minerales, riquezas subyacentes, hoy no podemos llegar, si no podemos navegar, si tenemos 2 días, hoy sobra combustible en la Armada, siempre me acuerdo en mis primeras legislaturas, a final de año venía un pedido de combustible extra para el barco que iba a la Antártida. Bueno, ahora no hace falta, porque sobra combustible porque no se navega, no se puede navegar. La Fuerza Aérea similar. Cierro Armada. Yo dije 3 veces el otro día, el que diga que no tenemos que tener Fuerzas Armadas tiene que decir quién se va a encargar de las cosas que hace la Armada, las Fuerzas Armadas. En las tareas esenciales, pero después en las otras, porque cada vez se le dan más, cuidar cárceles, rescatar inundados, asistir a catástrofes, levantar basura a Montevideo y Salto, pintar una escuela, hacer un puente, que no son las tareas, no son las tareas fundamentales, pero son las tareas subsidiarias las que hacen todos los días. ¿Quién va a hacer estas cosas? ¿Quién va a cuidar el mar? No va a ir a una lancha de pesca privada a corretear a brasileños que nos roban pescado o a hacer soberanía. Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, nosotros tenemos una situación dramática, con aviones que son del año 76. Está en lo que significan los aviones caza, que son los que me interesa por el tema narcotráfico, del crimen organizado. Hoy no podemos corretear una avioneta, podemos corretear, por 2 años, ¿no? Pero son aviones, algunos de ellos que ya no tienen condiciones desde el punto de vista de seguridad como para continuar volando. Aviones del año 76 que desafectaron otros países y que nosotros compramos de varias manos después, ¿no? Por lo tanto, de todo el plantel de caza quedan solo 15%, porque se agarra uno, se lo canibaliza, como se dice, para sacarle unos repuestos y utilizarlo en ¿no? Y bueno, desgraciadamente los dramas que tuvimos, ¿no? Y el ejército está un poco mejor por las misiones de paz. ¿Pero qué pasa? Ahí hay un ingreso permanente. Pero ¿qué pasa? Usted define la Armada y la Fuerza Aérea en virtud del barco y el avión. Obviamente el recurso humano es fundamental, pero si no tiene barco no hay Armada, si no tiene avión no... El ejército se define por el soldado pie a tierra. Bueno, entonces vayamos al soldado pie a tierra. Y cuando digo soldado englobo Armada, es decir, el soldado de la Armada, de la Fuerza Aérea o el soldado del ejército. Mire este número, Leandro, yo creo que para mí es impactante, que revela la situación de vulnerabilidad social que está el soldado. El soldado al que cada vez todos los gobiernos, estos últimos gobiernos de Frente Amplio sin duda, hasta por una cuestión de que ha habido más casos, se recurre a cualquier urgencia para atender a la gente más postergada, en mayor crisis y más pobre, la atiende gente muy pobre. Son pobres que atienden y salvan a otros pobres, porque mientras en la población general en Uruguay, según el Instituto de Estadística, la pobreza en la población es del 7%, un poquitito menos, entre los soldados es 7 veces más grande. A nivel de los soldados la pobreza llega al 47-48%. Estamos apenas por arriba de la pobreza que tenían los soldados a la salida de la crisis del 2002. Los soldados fueron los grandes excluidos del crecimiento económico. No les llegó el crecimiento. ¿Cuánto gana un soldado hoy? 14.000 pesos. 14.000 pesos líquidos, recibo, mejor dicho, planilla. Ahora, hay más de 2.000 soldados que cobran el mínimo legal, porque lo tienen todo prendado, tienen deudas, entonces cobran el 30% del sueldo. 5, 6.000 pesos. Entonces, nosotros tenemos, perdóname Leandro, que son el personal más postergado y discriminado salarialmente, por razones que yo creo que cuenta mucho la ideología, cuenta mucho algún tipo de estigmatización o rencor y un tema ideológico. Estos son Fuerzas Armadas absolutamente constitucionalistas. No, estos gurises no habían, pues son gurises, ¿no? Estos muchachos no habían nacido cuando el golpe de Estado, en la dictadura. Y los oficiales, empezando por los comandantes, eran estudiantes, alférezes, es decir, no tienen nada que ver. Sin embargo, se les carga las mochilas del pasado. Y por eso el país creció, pero a ellos no les llegó el crecimiento. Ahora, ¿son unas Fuerzas Armadas grandes en relación al país que tenemos? No. ¿No? Yo lo planteé también. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la forma de medir la cantidad de efectivos que se necesita? ¿En virtud de la población? No. ¿Y en virtud del territorio? En virtud del territorio. ¿Y tenemos un territorio tan grande como para estas Fuerzas Armadas?
Nosotros tenemos, fíjate vos, a la salida de la dictadura, que estaban hipertrofiadas, la dictadura militar, ¿no? Rondaba, memoria, rondaban los 39.000 efectivos por ahí. Hoy estamos en efectivos, 22.000. Hay que sumarle 4.000 personales más, 4.000 funcionarios más del Ministerio de Defensa, Sanidad, Administrativo, etc. Personal K, combatiente, que así se llama técnicamente, unos 22.000, una cosa por el estilo. Que custodian un país que tiene, el nuestro, 2.200 casi kilómetros lineales de costas. Tanto oceánicas y la custodian mal equipados, sin barcos, sin helicópteros, el peor de los. Pero ¿no tiene más sentido tener unas Fuerzas Armadas más chicas, con menos personal y mejor equipado? Contesto esta pregunta. ¿Y ganando un sueldo razonables? ¿Cómo se mide? Si nosotros, en vez de ser 3 millones de habitantes y chirolas, en este país, en nuestro país, fuéramos 10 millones de habitantes, necesitamos exactamente las mismas Fuerzas Armadas. El problema no son el número de efectivos, el problema es que somos pocos. Pero por más que usted tenga 3 millones de habitantes, las fronteras son las mismas con 3 millones de habitantes o con 10 millones de habitantes. El espacio aéreo nuestro es el mismo que hay que custodiar para que no haya un festival de avionetas cargadas de narcotráfico y de droga. Es lo mismo que usted tenga abajo 3 millones de habitantes o que tenga 10 millones de habitantes, porque el espacio aéreo es el mismo. Y usted lo tiene que cuidar igual. No se mide por habitante, se mide por las misiones. ¿Y qué misiones le da usted a nuestras Fuerzas Armadas? Las mismas misiones que tiene, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Brasil, para hablar del barrio, ¿no? De Brasil, de Argentina, de Paraguay. No, porque que yo sepa, las Fuerzas Armadas de Brasil, de Argentina, de Paraguay, no cuidan los perímetros carcelarios. Que yo sepa, 500 efectivos. Que yo sepa, las Fuerzas Armadas de Argentina, de Brasil, de Paraguay, no levantan la basura. Ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Paraguay. Que yo sepa, no construyen casas como construyen acá en el plan juntos. O no pintan escuelas. O no participan de otro tipo de actividades, cantidad que acá... Ahí hay que ver qué es primero el huevo o la gallina. Quizás le dio lo de las cárceles, se lo llama a recoger, porque en realidad están en los cuarteles y como usted dice, prácticamente no tienen actividad, no pueden desarrollar una actividad. A ver, digamos, si no tienen barcos para salir a navegar. Bueno, pero entonces el problema usted no va a decir me quedo sin Fuerzas Armadas. Yo por eso pregunté. No, pero el sentido, está muy bueno lo que usted no tiene sentido achicar el número del personal, dotarla de mejor tecnología y mejor armamento, de hecho, usted que cumplan con sus funciones. De hecho, usted puede achicar. Porque a veces también se toma las Fuerzas Armadas como mano de obra, digamos. Hay mucho mano de obra barata. Mano de obra barata, pero en muchos lugares del interior eso es el principal empleador. Entonces funciona la economía local, porque funciona el almacén, funciona... Tú has preguntado una cantidad de cosas más que interesantes en pocos segundos, ¿no? Primero, cantidad de efectivos. Tú podés reducir hasta un momento en que esa reducción pasa un límite, que es de la inoperatividad. Así que yo dije el otro día, si alguien plantea, lo dije 3 veces para ver si obtenía una respuesta y no la obtuve. Si alguien plantea que no tenemos que tener Fuerzas Armadas, tiene que plantear quién va a hacer las cosas que hacen las Fuerzas Armadas. Es decir, quién va a encargarse de la custodia del mar, de nuestras riquezas, nuestras fronteras, de las fronteras secas también, del espacio aéreo y del narcotráfico y del terrorismo. Porque entre otras cosas las amenazas, es decir, uno tiene, por ejemplo, en Uruguay el ejército tiene un batallón que es antiterrorista y durante el día se prepara. ¿Para qué? Dios quiera que para nada. Dios quiera que sea para que nunca tener que intervenir, pero está en el cuartel. Ahora pero si un día, Dios quiera que no, lo necesitamos, y vaya que el terrorismo no es un fenómeno del Oriente o de Europa, etcétera. Acá cruzando el río tuvimos 2 episodios que mataron cientos de personas en la embajada de Israel y en la AMIA. Entonces hay que estar... Dios, por desgracia no estamos libres de eso. Entonces, el personal que tenemos es el límite, yo creo, para cumplir una función que tiene... Tenemos 1.000 soldados en el exterior, en misiones de paz. Llegamos a tener 2.000. Entonces, me parece que estamos en el límite total. Pero usted cree que entonces el número de funcionarios no hay que tocarlo. No, yo estoy convencido que... porque solo hay que darle más presupuesto para que ganen sueldos mejores y tengan mejor equipamiento. Y sí, porque si no pueden cumplir la función. Hoy cumplen los soldados promedio 65 horas de trabajo semanal. ¿Sabe cuánto ganan por hora? Si usted deflacta, agarra los 14, 50 pesos.